Son las 7 de la mañana con 34 minutos, seguimos haciendo radioanálisis y vamos a seguir hablando de las elecciones de este domingo 16 de noviembre, que son obligatorias, todos tenemos que votar, y para conversar de este tema y profundizar en cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de este país, tenemos en contacto al subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz. Subsecretario, muy buenos días. Muy buenos días, Constanza, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Me gustaría comenzar preguntándole algo que para algunos será obvio, para nosotros será obvio que somos comunicadores, pero quizás hay algunas personas que todavía no tienen claro, estas son elecciones obligatorias, digo, y no está de más especificar para quiénes es obligatorio el voto, de cuánto es la multa que se arriesga y cuáles son las excepciones también. Claro, mire, el voto es obligatorio para todas las chilenas y chilenos. Las personas que no vayan a votar arriesgan multas que van desde las 0,5 UTM a 1,5 UTM. Esto es desde 35.000 pesos a 104.000 pesos. Entonces, quienes no pueden asistir a votar el día domingo porque se encuentran a más de 200 kilómetros de distancia, nosotros les solicitamos que se excusen esas personas para que cuando sean citados por el juzgado de policía local, puedan rendir, ¿cierto?, ante el juzgado de policía local esta excusa, asimismo la situación en que se encontraban a más de 200 kilómetros de distancia y con ello evitarse la multa. Esto es muy importante porque la única excusa que recibe Carabineros de Chile el día domingo, en la cual las comisarías van a estar habilitadas desde las 0 horas para esta finalidad, y también comisaría virtual, es la excusa de encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia. Cualquier otra razón de las que contempla la ley de excusarse, razones de salud o de otra índole, ¿cierto? A veces impostergable, pues situaciones de cuidado incluso, situaciones como esas deben ser presentadas ante una citación que los juzgados de policía local deben realizar. El subsecretario, ¿cómo le va? Claudio le saluda por acá, para dejar ese punto bien claro, porque es el que siempre genera muchas dudas en todas las elecciones. La única excusa entonces que uno puede, por así decirlo, acreditar ante Carabineros es la de la distancia geográfica, para que no vaya a ser la fila por algún otro tipo de excusa en el fondo. Claro, siempre cuando uno escucha las entrevistas de la mañana, escucha otras razones. Y la verdad es que la excusa que se presenta ante Carabineros de Chile es la situación de la distancia. Porque aquellas chilenas y chilenos que se encuentren en la situación y no se excusen van a arriesgar una multa que va entre la 0,5 a 1,5 UTM. Y las comisarías, y la comisaría virtual y la comisaría presencial también se habilitan ese día para ese fin, a estar habilitadas desde las 0 horas para que las personas se dirijan a excusarse en caso que así lo requieran. Otra pregunta que siempre surge en este tipo de casos, subsecretario, ¿qué documento es el válido para votar? Sabemos que obviamente es el carnet, pero hay quienes, por ejemplo, han perdido el carnet durante estos días y no tienen el carnet físico, pero tienen el certificado. ¿Eso les sirve o no corre para este tipo de proceso? Mire, el único documento válido para votar el día domingo 16 de noviembre es la cédula de identidad o pasaporte. No hay otro documento habilitado que permita ir a votar el día domingo 16 de noviembre. Ya, por lo tanto, nosotros este papelito que nos entregan en el registro civil no sirve en el fondo. No sirve, claro, para este efecto. Chuta. Exactamente, porque no tiene una validez jurídica que le permita al presidente o presidenta de mesa validar la elección. Ahora bien, podemos tener un carné vencido. El carné vencido puede estar hasta un año de vencimiento. Es decir, si vence el 15 de noviembre, ese carnet no sirve, pero si vence el 17 de noviembre, ese carnet está dentro del año de vencimiento y puede votar la persona con ese carnet. Ya, es igual, es bien relevante para nuestros auditores y auditoras porque nos falta alguien que se le perdió el carnet, que lo dejó en otra parte, o a lo mejor está en la casa pero no lo encuentra, así que para que anote quienes nos están escuchando y bueno, nuestros auditores y auditoras. Hay un tema también... encontré con una persona, de hecho, que me planteaba esto, y le dije, a ver su carnet, ¿cuándo vence? Y justamente vencía en marzo de este año, y le dije, no, pero ese carnet a usted le sirve para ir a votar.
porque efectivamente está dentro del rango del año de vencimiento y por lo tanto puede ejercer su voto con ese carnet. Ahora, si por ejemplo la persona no tiene carnet, porque se da esta situación de que lo extravió, claro, sí, o le robaron los documentos y tiene el papel, esa excusa tampoco se da en Carabineros, hay que esperar a que lo citen al juzgado en el fondo. Sí, por supuesto, porque la pérdida de carnet, o sea, si es que le robaron a una situación y fue anterior, seguramente la persona, y eso es muy importante también que buena es la pregunta porque toca otro tema, pero que está relacionado con la denuncia. Cuando nos roban a nosotros, nosotros siempre tenemos, o uno suele pensar de que en verdad la denuncia no sirve de nada porque no voy a encontrar nunca la cuestión y todo, pero la denuncia sirve para temas de la política de Estado, para dónde va, hacia dónde dirigimos la política. Y en este caso, la denuncia también va a servir ante una eventual citación al juzgado de policía local para que presenten la denuncia de pérdida de documentos. No hay que olvidar que cuando uno pierde la cédula de identidad se tiene que presentar una denuncia para los términos en caso de ser víctima de cualquier estafa como esa. Por lo tanto, si el mismo día de la elección, el domingo 16, perdió el carnet, tiene que ir a la comisaría. Si lo perdió el día antes, tiene que ir a la comisaría porque esa excusa no la presenta cuando pierde el documento. Y no se trata solo de excusa para la elección, sino que es una constancia, es una verificación de que fue víctima de un acto delictivo o bien extravió los documentos. Hay que cuidar entonces el carnet como hueso santo. Sí, ¿no? Y qué buen consejo también porque uno generalmente piensa en denunciar cuando es víctima de un robo, pero no necesariamente cuando lo pierde. Así que... Claro, sí. Bueno, estamos conversando a esta hora de la mañana. En esas circunstancias. Sí, es verdad. Estamos conversando a esta hora de la mañana con el subsecretario general de Gobierno, Erwin Díaz. Subsecretario, ese día hay gente que trabaja. A pesar de que la mayoría no lo hace, hay gente que sí trabaja. Esas personas tienen 3 horas para votar, para ejercer su derecho a voto. Si puede profundizar qué pasa si mi empleador no respeta mi derecho a voto y también qué derechos tienen los vocales, que también tienen su derecho a no asistir a trabajar ese día para poder cumplir con esa labor, ¿no? Exactamente. Primero, en el caso de los vocales, como ya se publicó la lista definitiva, que está todo dado para que la elección se realice con los vocales que se seleccionaron. Los vocales, ellos tienen que cumplir, aunque tengan que trabajar por el día domingo, ellos tienen que desarrollar sus funciones y los empleadores no le pueden descontar las remuneraciones y los empleadores no pueden ejercer ninguna acción contra ellos por la labor que están cumpliendo. Si así ocurriese, tienen que hacer la denuncia respectiva ante la Dirección del Trabajo. Y en el caso de las personas que son electoras y electores, como a todos nos toca el día domingo, tienen 3 horas para ir a votar. Este es un derecho que está consagrado y por lo tanto si el empleador o empleadora también les niega este derecho, tienen que denunciar ante la Dirección del Trabajo. Es muy importante, esto lo pueden hacer de manera presencial, van a ver funcionarios y funcionarias de turno, como también lo pueden hacer a través de la página web de la Dirección del Trabajo y presentar ahí la denuncia para que esa situación sea investigada. Los empleadores que no respeten esto, ellos también arriesgan multas que pueden superar hasta los 4 millones de pesos por prohibir este derecho a los trabajadores y trabajadoras. Y en otras circunstancias, también hay un feriado electoral obligatorio. Este feriado electoral obligatorio es para las trabajadoras y trabajadores que trabajen en strip center, centros comerciales bajo la administración de una única razón social. En los malls, por ejemplo, todos estos lugares están dentro de el feriado legal obligatorio y por lo tanto ese día, domingo 16 de noviembre, no trabajan aquellos trabajadores y trabajadoras que cumplan sus labores en estos centros. Subsecretario, a propósito que estábamos tocando ahí de pasada el tema de los vocales de mesa, también siempre hay dudas respecto de cómo se constituyen las mesas, en fin, el mínimo para constituir las mesas en el fondo siguen siendo 3 vocales, y si hay menos de 3 vocales, ¿qué atribuciones tiene la mesa para convocar a electores que vayan a concurrir ese día a votar, que ese elector se puede negar y también sé que adultos mayores y mujeres embarazadas se pueden, por así decirlo, eximir de esa posibilidad? Sí, por supuesto. Mire, primero la atribución la tiene el encargado del recinto electoral. Los miembros de la mesa hacen ver esta situación al encargado local y ellos dicen, mire, a los electores que vayan llegando, con ellos vamos constituyendo la mesa. Como usted señala, hay personas que se encuentran eximidas de esta labor.
También, aparte de las que usted ha mencionado, también están las cuidadoras y cuidadores. Como gobierno, nosotros a través de Chile Cuida hemos hecho una política nacional de registro nacional de cuidadoras y cuidadores. A través de esa política nacional hemos facilitado a las personas una credencial de cuidador o cuidadora. Esa credencial también les sirve el día de elección, porque a veces las cuidadoras y cuidadores les conviene ir bien temprano en la mañana y lógicamente cuando ellos se presentan a su mesa puede que la mesa esté cerrada. Entonces la credencial también les sirve a ellos para decir, mire, yo soy cuidador y cuidadora y por lo tanto no puedo ejercer esta labor, y por supuesto que eso también es una excusa y no van a tener ninguna situación adicional si no cumplen la labor que le había sido solicitada. Subsecretario, lo quiero llevar a Chile Vota informado que, bueno, con la cantidad de información que circula por internet, por redes sociales, sobre todo las fake news generan un problema, ¿no? Sobre todo frente a un proceso eleccionario. Y le voy a leer dos noticias que fueron chequeadas por FastCheck CL. Que pueden generar confusión. Una es: CERVEL habilita a fallecidos para votar y falsos detenidos desaparecidos. La otra es: cuidado con los lápices que les van a pasar en las próximas elecciones. Se evapora la tinta, se van a robar los votos. Parte de las noticias falsas que se generan en estos procesos eleccionarios y que pueden generar cierta alarma en las personas, pero además que ensucian las instituciones, y en este caso también el CERVEL, que es una de las que mejor funciona en nuestro país, ¿no? Y de las más respetadas. ¿Cómo se entrega tranquilidad a las personas de que este proceso va a funcionar bien, más allá de que uno confíe en el CERVEL? Es importante también poder despejar estas noticias falsas, ¿no? Así es, mire, nosotros es una tarea que es esencial del Estado, y especialmente en época de elecciones donde más aumenta las noticias falsas. Como Estado, como gobierno, el Servicio Electoral específicamente ha hecho un esfuerzo primero en la regulación de la propaganda electoral que circula en las plataformas digitales. Por lo tanto, las plataformas tienen que informar al Servicio Electoral la propaganda que están haciendo las y los candidatos. Y en ese sentido, para poder cotejar, porque a veces también puede que, como en procesos anteriores ha ocurrido, se pagan noticias falsas de parte de candidaturas o hay circulación respecto de cualquier cosa en las plataformas. Y en segundo lugar, nosotros hacemos un llamado, esto en cuanto a regulación, que el Servicio Electoral lo tiene. Y lo que usted señala, el Servicio Electoral es un órgano respetado en el país, pero reconocido también en el mundo. Nuestro sistema electoral, que es con lápiz y papel, no tenemos un sistema electoral electrónico, es muy respetado y seguido por otras naciones en cuanto al nivel de certeza que tiene y también seguridad este sistema eleccionario, porque está desde el momento en que llega la custodia de los votos, al proceso de después de votación, al proceso de conteo, de cómo se suben las actas que quedan públicas para la visibilidad de parte de los apoderados, donde pueden sacar copias. O sea, toda esa información está totalmente asegurada. Y lo otro que nosotros le pedimos a la ciudadanía es que se informe a través de los canales oficiales. Esto es el servicio electoral cervel.cl, donde además de consultar los datos electorales, también tienen a disposición cómo van a ser las cédulas de votación para que puedan ahí identificar dónde están ubicados sus candidatos y hacer de manera más expedita la votación. En segundo lugar, chilevotainformado.cl, donde las personas encuentran un sinnúmero de preguntas y respuestas respecto de las dudas que puedan tener de cara a la elección del domingo 16 de noviembre. Asimismo, se les ha facilitado a través de estas plataformas también mecanismos de inclusión para que otras personas con discapacidades visuales, por ejemplo, o auditivas, también puedan tener acceso a estas consultas, tener acceso a un voto especial para ellos, con los resguardos respectivos, el voto asistido, que además está debidamente regulado, de que tiene que ser acompañada una persona mayor de edad. Si es que así no va, lo puede solicitar al presidente de mesa. Si no se puede dirigir directamente por tener alguna movilidad reducida a la mesa, le pueden acercar la urna de votación, los vocales le aseguran el secreto del voto, deposita el voto y igualmente puede ejercer su derecho. O sea, está todo resguardado este proceso eleccionario con absoluta seguridad y certeza. Y el lápiz azul que recordamos, bueno, lo que se decía falsamente, lamentablemente en esa noticia que estaba circulando, efectivamente nosotros votamos con un lápiz azul
si uno tiene duda, llevemos el lápiz azul, pero la verdad uno está a la vista ahí, estos tipos de documentos, y ya son tantas elecciones que hemos pasado que creo que uno tiene que ir con seguridad a votar, pero especialmente informado en medios verificables, medios confiables, como por ejemplo la Radio Universidad de Chile. Sí, subsecretario, gracias por el piropo final. Pero bueno, de hecho iba a decir que lo de la tinta no tiene ningún sentido entre muchas cosas, pero una de ellas porque uno puede llevar su propio lápiz. No hay problema en ese sentido. Ninguno. Sí, nos queda un minuto, subsecretario, pero para alcanzar a hablar un poquito del transporte, que con la georreferenciación se ha superado harto ese tema, pero para que nos quede bien claro también cómo va a funcionar ese día. Mire, el transporte, efectivamente, la georreferenciación nos permite votar más cerca de los lugares de votación. El transporte, el día domingo 16 de noviembre, el metro va a ser reforzado en un 30%, pero además el metro va a ser gratuito. Que lo único que tenemos que tener como condición es tener 700 pesos como saldo en nuestras cuentas. En tanto, la red movilidad va a ser reforzada con 80% más de frecuencia, de acuerdo a un domingo normal. La red movilidad no va a ser gratuita, pero justamente también por lo que se señala, ¿no? Porque los trayectos son más cortos dentro del lugar de votación hoy día, porque están más cerca de nuestros hogares. Pero en regiones también, el EFE en Concepción, en Valparaíso, también van a ser gratuitos y van a estar funcionando, o también desde el de acá, ¿no? El que une a San Bernardo, etcétera, y van a estar funcionando el tren desde las 7 de la mañana, el tren y el metro. O sea, se ha hecho todas las coordinaciones respectivas para que el transporte tenga la máxima cantidad de frecuencias el día que se puede frente a un domingo normal, y también la gratuidad tanto en el metro como en F urbano. Y lo otro es que los transportes en zonas rurales y también zonas extremas ha sido reforzado con 1.600 servicios a disposición de la ciudadanía, y algunas regiones también están coordinando servicios de transporte gratuito en los respectivos territorios de acuerdo a las necesidades locales. Subsecretario General de Gobierno Erwin Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y ayudarnos a entender un poco mejor lo que vamos a enfrentar este domingo con las elecciones presidenciales y parlamentarias. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo tanto para ustedes como para quienes nos están escuchando a esta hora. Que tengan muy buen día. Saludos. Ahí está entonces el subsecretario Erwin Díaz, subsecretario general de Gobierno. Hay varias preguntas que se nos quedaron en el tintero, pero si usted tiene dudas al respecto de cómo se va a llevar a cabo este proceso, visite el sitio web Chile Vota Informado, www.gov.cl/Chile Vota Informado, todo junto. Ahí están las respuestas a todas las preguntas que, por ejemplo, nos están haciendo en el chat a esta hora de la mañana en nuestro canal de YouTube. Así que para que pueda ahí también informarse respecto de cómo va a ser este proceso. Todavía quedan unos días para el domingo, así que hay tiempo para que lo pueda hacer con calma.